Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a saludarlos en su podcast favorito, Chairando. Y de nuevo, cumpliendo nuestra promesa del podcast y del episodio pasado, tenemos un invitado bastante especial. Nosotros tenemos a Miguel Alejandro. Miguel Alejandro, que es conocido puedo decir, amigo, conocido de mi amigo Gustavo. Y bueno, antes que nada, ¿cómo están los dos? Muchas gracias por su tiempo y cuéntenme, ¿cómo han estado? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Iván? Bien, muchas gracias. Hemos estado con bastante información, con muchos hechos históricos y sobre todo también aquí, específicamente en el podcast, pues con invitados bien interesantes. La verdad es que hemos tenido la suerte, después de una rachita de no tener invitados interesantes y hoy no es la excepción. Miguel lo conozco por Facebook, por azares del destino, no sé cómo ni cuándo, ahí coincidimos, pero lo importante es que pues tenemos como ideas afines, pero bueno, él tiene un CV y una presentación, la verdad, bastante completa. Es un egresado de la UNAM, es docente, es escritor, es columnista, pero bueno, yo dejo mejor a Miguel que él se presente y sobre todo agradecerle el tiempo y el espacio, y sobre todo su opinión, que es a título personal, y gracias por estar aquí. No, al contrario, Iván, Gustavo, para mí es un placer, un honor. Les agradezco mucho que hayan pensado en que podíamos tener una charla interesante, pues, sobre todo para su audiencia, para la gente que lo sigue y para quien pueda llegar a escuchar su podcast. Y efectivamente, ¿no? Es raro como presentarse uno como tal. No puedo agregar mucho más de lo que acabas de decir. Yo doy clases en la FES Aragón de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Tengo novelas publicadas, 4 novelas, un libro de cuentos, que es con el que hemos estado como dando pues mucha vuelta, leyéndole cuentos a la gente, recuperando el valor de la lectura, tratando de recuperar estas historias de lo que yo le llamo en mi libro El México Profundo, que son la cotidianidad. Soy periodista, tengo esa fortuna de ser periodista porque es algo que me encanta hacer y que me gusta mucho como develar ciertos temas. Y justamente creo que de un tema que más al rato hablaremos me gustaría, pero ahorita pues simplemente lo dejo como ahí. Este fue mi último libro que saqué, ¿no? Que es un libro sobre desaparición forzada, se llama La vida sin nosotros, y son entrevistas a mamás de desaparecidos, es una investigación con especialistas, también documental, y este libro se regala, ¿no? Al rato podemos hablar de ello, la gente lo puede descargar, ya hablaremos, pero pues eso es como básicamente lo que hago, ¿no? Me gusta mucho escribir, me gusta mucho dar clases, y pues justo la columna es algo que me siento muy feliz de ella, es en el periódico El Día, este periódico del Gallito que fue muy famoso en los 70s, 80s. Hoy se sigue publicando de forma digital, la pandemia ya no le permitió seguir de forma impresa, pero para mí es un honor publicar en El Día porque ahí publicó alguna vez Efraín Huerta, Blanche Petrich, publicaba un gallito diario Sebastián, el artista plástico Sebastián mandaba un dibujo de un gallo diario. Todavía a mí me tocó eso y tengo mis periódicos de cuando yo empecé a publicar con la portada con el gallito de Sebastián, ¿no? Entonces, es muy chido publicar ahí, llevo 8 años como columnista y pues esta columna me ha permitido publicar en medios internacionales y nacionales digitales como de Homo Sapiens, In Línea MX, en rebelión.org, que para mí es como un golazo. Rebelión es un medio que yo seguía desde chamaco y poder publicar ahí fue muy chido, y otro que se llama Juventudes Iberoamericanas, con el cual tenemos un convenio en un medio que yo tengo que se llama Paradigma, que podemos hablar de él al rato igual, porque es un medio abierto para todos, ¿no? Si la gente quiere publicar, tienen cuentos, tienen trabajo periodístico, etcétera, está abierto, pero a grosso modo, pues ese es mi trabajo, del cual me siento muy feliz, porque pues la verdad yo siento que en 12, 13 años que llevo ejerciendo, nunca he trabajado, ¿no? O sea, para mí es un placer hacer lo que hago y es eso, básicamente lo que tú decías, Gustavo. Y un placer platicar con ambos, Iván también. Oye, Miguel, pero se te olvidó lo Wow, más wow, la verdad es importante. ¿A que, qué equipo le vas, amigo? Se te olvidó lo más importante antes de estar puta. grabando. Cuéntale, por favor, eso es lo más importante de No, todo. es un tema chido porque antes de empezar a grabar, yo le decía a Iván que ya hay más afinidades porque atrás tiene un cobertor que yo tengo idéntico ese, que es el del Toluca, pero es que para mí tiene un significado muy grande. Yo le voy al Toluca desde niño porque yo lo veía en la tele. A mí nunca nadie me dijo, vele al Toluca. O sea, no habemos muchos Tolucos. Entonces, por eso
también llamó la atención, ¿no? Me tocó la generación, igual que a Iván, porque ahorita platicábamos, igual que a Gus, pero pues Gus no le gustó ese equipo, de Cristante, de Cardoso, de Vicente Sánchez, de Salvador Carmona, y yo crecí viendo eso, pero además mi primer gran entrevista como periodista, que fue para un trabajo escolar, y se lo platicaba hoy a mis alumnos en la mañana porque estábamos hablando de entrevista, fue Hernán Cristante precisamente, que es un gran ser humano, de las mejores personas que he conocido, y les platico rápido como la anécdota. Para empezar, eran tiempos que no había redes. Oye, perdónme que te interrumpa, Miguel. No, Perdón sí, que te interrumpa, Miguel. Pero es que independientemente del equipo a quien le vayas, conocer ese Toluca de Cardoso, de Vicente Sánchez, de Ciña, o sea, a mí me enchinaba la piel y eso que claro. yo le fui desde siempre al América, ¿no? O sea, independientemente, yo creo que los que somos asiduos al fútbol, quedamos encantados con ese Toluca que no se va a volver a repetir en ningún otro equipo, me atrevo a decir. Sí, o sea, para mí era como los Galácticos del Madrid en México, la neta. O sea, porque ganaban todo, goleaban, o sea, era increíble, 6-0, 7-0, 4-0, o sea, jugaban, literalmente ellos sí jugaban al fútbol con los otros equipos, ¿no? Justo no aunque le vaya uno al Toluca, pero sí yo no he visto otro equipo con esa magia en México desde esos tiempos. Pero rápido les cuento lo de Cristante, pues no eran tiempos de redes, era difícil contactarlos. Y entonces a mí me encargaron en la escuela una entrevista importante, ¿no? O sea, tenía que ser alguien conocido como trabajo final. Entonces yo le tiré a lo grande y fíjense de qué tiempo estamos hablando, de cuando nací el internet, este cuate tenía su escuela de fútbol y en su página tenía este servicio, ya ves que dejabas un mensaje, ¿no? En la página directo. Entonces yo dejé y 2 semanas después me habla una chava y me dice, oye, pues vimos tu mensaje y dice Hernán que sí, que venga hasta el día y todo. Puta, yo corría por toda la casa y dije, ¿a poco sí me va a recibir? Llegué ese día en la tarde, fui con un amigo que nos tomó fotos y tal. Llega Cristante, grandote así, güero, de todo imponente. No me peló, o sea, se siguió de largo, pero llegó a preguntar, iban a venir unos chicos. Ah, sí, ahí están. Ah, perfecto, me saluda. Yo estaba por dentro que no cabía. Nos metemos a una oficinita y cuando empezamos a platicar, él deja 3 celulares en la mesa, que tenía él 3 celulares, ¿no? Pues un tipo ocupado, importante. Y 3 segundos de charla empieza a sonar uno de sus celulares. Dije, no, esto no se va a poder, o sea, lo van a estar chingando, o sea, no va a fluir. Contesta y dice, bueno, no deja hablar a la otra persona, le dice, permíteme que estoy ocupado, tal, cuelga y le grita a un güey, Nico. Y viene Nico y le da los 3 celulares, le dice, oye, ahorita no me molesten, voy a atender aquí a los caballeros. Y me regaló una de las mejores horas de mi vida. Platicamos 1 hora y yo ahí dije, yo quiero ser periodista, cabrón. O sea, sí quiero. Yo ya quería, lo refrendé. Regresé a la casa, le platiqué a mi novia de entonces, le platiqué a mi mamá, casi con los ojos llorando, así, jefa hizo esto. Estaba yo chavito y para mí fue un gesto gigante de uno de el quien sigue siendo mi ídolo, ¿no? Entonces, ahora que pasó lo de Querétaro, yo sentí muy feo que él fuera el director técnico y que le tocara vivirlo, porque la neta es un gran ser humano. Y para mí, pues me dejó marcado. Y si alguna vez la internet le lleva esta botella con este mensaje, pues le vuelvo a agradecer esa tarde que me regaló. Pero bueno, esa es la historia. A propósito de lo del De eso nos Toluca. vamos a encargar, amigo. Tenlo por favor. Perfecto, Vas a ver que sí. lo agradecería mucho. Magnífica anécdota, ¿eh? La verdad es que a mí me puso también la piel chinita. Para los que nos gusta un poquito la comunicación, aunque no nos dediquemos a ello, pues imagínate entrevistar a tu ídolo. Yo en ese tiempo, mi ídolo era Adolfo Ríos, que en ese tiempo yo lo veía como tú veías a Cristante, y ya me imagino yo si me hubiera concedido una entrevista, ¿no? Puta, Te vuelves yo loco. también Oye, estaría saltando y todo. y a Pero los dos les tocó sufrir esto del Querétaro, dime, ¿no? dime. O sea, Justo es lo que iba a decir. Uno como presidente y otro como director técnico, que aparte se descontextualizaron por ahí unas palabras que dijo Cristante, que después es delicado, ¿no? Hablando de la información que ahora fluye más rápido, es un poco delicado descontextualizar ese tipo de cosas, máxime en estos tiempos, ¿no? Tan álgidos. Sí, sí, porque hay un término en comunicación que se le llama el framing o encuadre. Y justo es una descontextualización de un momento de la realidad o de un todo, ¿no? O sea, yo aquí, ustedes ven mi encuadre, que es esta pared, que a lo mejor dicen, ah, qué chido, pero a lo mejor fuera del encuadre está todo horrible, ¿no? Es un cuarto horrible y dices, pues yo nada más veo esa parte que se ve bonito, ¿no? Puede ser. Entonces, lo que le pasó a Cristante, ya después él explicó, pues justo dice, bueno, yo
traté de aplicar la psicología de sálganse, ¿no? Porque los del Atlas estaban replegando en el vestidor y él decía, afuera, afuera, como queriéndolo sacar, ¿no? Pero pues claro, ya ahí queda el juicio público. Yo que tuve esa oportunidad de conocerlo algún día, sé que sería un tipo que nunca arengaría a una golpiza de esas magnitudes. Para mí le creo, ¿no? Pero bueno, pues como tú dices, Gus, las redes sociales son así y creo que es todo un tema, ¿no? Sí, sí, ahí lo dejaremos sobre la mesa. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. En este espacio, pues, buscamos principalmente platicar, intercambiar ideas acerca de la política, que de repente viene incluso manchada con esta desinformación de la que platicamos, o viene igual descontextualizada, o le dan incluso más importancia a otro tipo de cosas que no es tal cual el fondo, ¿no? Y bueno, me gustaría, si Iván está de acuerdo, platicar acerca, pues ya platicamos en el podcast pasado acerca de la inauguración del nuevo aeropuerto. Y bueno, después de eso, la nota en muchos espacios, más que el aeropuerto per se, fue desafortunadamente una clara muestra del clasismo, ¿no? Recalcitrante que todavía permea en muchos mexicanos al enfocarse en una señora que estaba vendiendo tlayudas, que ahorita ya estoy dudando si son tlayudas o son doraditas de ahí de Toluca, pero bueno, Doraditas, doraditas. ese era el hecho, ¿no? Doraditas, que estaban criticando precisamente esto, ¿no? Que cómo era posible, se rasgaban las vestiduras de cómo era posible que en esta central avionera, ¿no? Porque ahora sí le dicen central avionera, en vez de que haya puestos formales, te reciba una señora vendiendo tlayudas. Quedando en evidencia su sentido de superioridad por este tipo de cosas. No sé qué opinión les merece a ambos. Empecemos por el invitado. Primero los invitados, por favor. No, pues hay mucho que decir desde incluso la teoría sobre el racismo, sobre el clasismo y sobre muchas actitudes de este tipo. Precisamente hace poco me encargaron para un libro de la UNAM un texto sobre el racismo contra los centroamericanos, o sea, contra los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país. Y me sirvió, por eso lo tengo aquí, fíjense, o sea, como de referencia, estaba leyendo este libro que se llama Racismo, Mestizaje y Modernidad, Visiones desde Latitudes Diversas, es este de acá. Entonces, con este me guié mucho para ciertas citas de por ¿Quién es qué el hay autor, perdón? es un compilado la Ok. compiladora es Olivia Gall, que es la coordinadora y que tiene diversos textos muy, muy interesantes sobre esta parte de la cultura o de las subculturas que son discriminadas por otras que se sienten superiores. Y precisamente en una parte del libro que precisamente lo edita la UNAM, viene esta explicación de cómo el grupo dominante discrimina al grupo dominado, por así decirlo, porque quieren negar una característica que en sí misma ellos lo tienen, ¿no? El caso de los mexicanos, somos muy similares a los centroamericanos, o sea, no podemos negar eso. ¿Y cuál es el problema con que ellos estén en otro territorio y traten de pasar? Nuestros pueblos originarios son muy parecidos a los de Guatemala, a los de El Salvador, y es una forma de negar eso que nosotros también somos desde una perspectiva muy, muy mala, ¿no? Muy, muy reduccionista y sobre todo retrógrada. En este caso, México es un país de tianguis, México es un país de puestos en la calle, México es un país que por todos los gobiernos que preceden pues la administración actual, porque la administración actual está haciendo un trabajo sobre el día. Y no podemos negar que las ventas de cosas en el metro, que los vendedores igual los que subían con su bocina, que los tianguis, que el comercio informal, es una válvula de escape para lo que no podía proveer el gobierno, que era empleo. O sea, ante toda la población tiene que existir una forma de autoemplearte o de hacer negocio para sobrevivir. Somos un país de puestos en la calle, somos un país de tianguis, somos un país de comida callejera. Y entonces cuando sucede esto, nos representa una señora que vende doraditas, como las vemos en el centro, pero hay una clase que dice no. ¿Por qué no? Y justo ahí es donde viene toda esta... me dio mucha risa ahorita que yo no había escuchado lo de que decía Gustavo de central avionera, pero hasta para mí es como un halago al aeropuerto Felipe Ángeles, porque es un aeropuerto para todos.
que así como el Benito Juárez se lo fue comiendo la ciudad, también en algún momento va a suceder, y creo que ese es un tema que vamos a hablar también del Felipe Ángeles, que además tiene un nombre precioso con un general que no lo habían reivindicado de la historia, pero que sí me parece que es una manera de querer negar algo que somos, también por una cuestión de homosintonización de la sociedad. Mucha gente, y sobre todo también este es el problema, y esta es una teoría que a mí me encanta y cada que puedo la cito, de Herbert Marcuse, el hombre unidimensional. Los países potencia, el pensamiento occidental busca hacernos unidimensionales. Pasa un poco lo que sucedía en Bolivia. En Bolivia quebró el McDonald's porque la gente consumía otro tipo de alimentos, pero es que la gente en Bolivia son 64-65% indígenas. Entonces, ellos no son unidimensionales. De hecho, se llama República Plurinacional de Bolivia, porque Evo Morales entendió eso, que eran muchas naciones. Y aquí, como somos un país superoccidentalizado o que se trata de superoccidentalizar, pues no comprendemos que somos muchas naciones. Y una de las naciones es esa, la que come en la calle, la que vende doraditas o tlayudas o como se le quiera llamar, pero esa es parte de nuestra nacionalidad y sería muy retrógrada negar esa parte de nuestra nacionalidad y de lo que nos hace diferentes como mexicanos. Por eso a mí me encantó que la señora fuera y que le compraran y que ojalá que el propio AIFA pues regularice a todos estos trabajadores o les dé un espacio o se fijen que justamente tiene que haber ese sabor mexicano porque no podemos abandonar lo que somos, ¿no? O sea, creo que ahí podría englobar una parte de lo que a mí me genera este fenómeno de la señora que vende doraditas en el aeropuerto. Hay un doble discurso por ahí, Miguel, porque fíjate que hay personas que allá cuando en Netflix salía el reportaje, ¿no? De las tlayudas que fue conocido a nivel mundial y que lo ponderaron y que lo alabaron y La que todo serie, ¿no? esto Serie de los era tacos. una cara de la moneda. ¿Mande? La Sí, serie, ¿no? La exactamente, serie de la serie tacos. de la comida. La serie, ajá, que la tlayuda, venía la tlayuda, venían los tacos, venían un montón de cosas, y después recibe un premio a nivel también nacional, ¿no? Un reconocimiento, la tlayuda per se. Y después viene la gente y se toman la foto para Instagram y dicen nuestras raíces y se toman una foto al lado de la señora que vende tlayudas en el pueblito mágico, ¿no? Entonces hay este doble discurso de sentimentalizar las cosas que no abona a una conciencia de la realidad, ¿no? Iván, o tú qué opinas puntualmente de este tema? Que si me permiten, mientras me das tu opinión, Iván, voy a pasar una imagen precisamente de lo que pasó en el AIFA. Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que coincido con los dos en el sentido de que se vio un clasismo como no se había visto en las últimas semanas. La realidad es que, como bien lo comenta Miguel, yo considero que representa más esto a la nación que somos como México que al bajo porcentaje que es pues este tipo de personas, ¿no? Clasistas, racistas, y que cuando se los dice, se los hace saber o les das argumentos para que pongan en duda, no para que cambien de opinión, solo para que pongan en duda pues esta ideología que con la que ellos crecieron o se desarrollaron, pues sienten que los estás atacando, que los estás ofendiendo y demás. Digo, tú viste, Gustavo, puse ahí una publicación, ¿no? O sea, muy nacionalistas, muy ayuden al pueblo, muy ayuden a la gente pobre, pero ya cuando ven que esta gente está en una obra magna, reconociendo que esta fue una obra magna en el tema del AIFA, se dan golpes de pecho, ¿no? Y dicen, ¿cómo es que no podemos estar a la altura de un aeropuerto internacional? Cuando la realidad es que empresarios de alto calibre fueron a la inauguración y dijeron, este aeropuerto, pues vean, ustedes díganme, ¿no? O sea, le hicieron la pregunta a Carlos Slim puntualmente, ¿qué opina del aeropuerto? ¿Es espectacular? Ustedes díganme, o sea, como dando a entender que era lógico que el aeropuerto era una obra de calidad. He estado viendo pues bastantes videos en redes sociales como YouTube, TikTok, demás, y la verdad es que hay detalles que no habían pasado en los avances que son magníficos, o sea, son magníficos en el sentido de conectividad, tecnología, los acabados, todo, 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 y se quejan en realidad solo Ya para porque que el un techo parece... empresario de la envergadura de, perdón, Iván, ya que para un empresario de la envergadura, por ejemplo, de Carlos Bremer,
que se sorprendió por el tiempo en el que hicieron esta mega obra, te habla de algo, pues, Justo. de algo importante, ¿no? Digo, esos tipos de opiniones, y eso que esos güeyes nunca van a ocupar el aeropuerto, güey. O sea, ni Slim ni Bremer seguramente nunca van a ocupar el aeropuerto, pero estuvieron ahí en la inauguración y dan ese tipo de opiniones, gente de mundo, por supuesto, ¿no? Que tiene parámetros. Por acá yo tenía una imagen que si a priori le hubieran visto las personas que se quejan incluso del diseño del aeropuerto, si esta imagen hubiera corrido por las redes y le hubieran dicho que este era parte del ¿Ya, nuevo ya abriste la aeropuerto, imagen, Gus? dirían, Porque pues nada esta es más la se ve central de abastos, ¿no? tu carpeta. No se ve la imagen. Ya la abrí, Solo se no ve la sé por qué carpeta. no aparece. A ver, No, no se ve entonces la déjame nada ver. más se ve la carpeta. Pero bueno, continuando con Ah, a ver, a ver, a ver. el punto, es se queja, ¿no? Porque el techo parece, dicen ellos, central de abastos. Y volvemos al punto que había tocado Miguel. La central de abastos, ¿qué representa? Ahí se ve, ¿Qué Iván, es lo que perdón, ¿eh? representa, cabrón? Sí, ahí se ve, ahí se ve. ¿Qué es lo que representa? Una fuente Sí, de es lo... ingresos también estratosféricos, o sea, también no es como que me digan es un negocio, un mercado cualquiera, ¿no? Y no por hacer menos los mercados. O sea, la central de abastos al final también en temas económicos y de productos y demás es lo que, o sea, es una fuente de ingresos bastante importante. A mí me gustaría nada más Sí, contextualizar claro. y que esta pelea en redes sociales, y la verdad es que es cierto, es entre chairos y fis y entre fifis y fis. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en un país que tenemos el 50% de población en pobreza y que lastimosamente no van a poder utilizar este aeropuerto, así lo deseen con todo su corazón. ¿Por qué? Porque las condiciones no se los van a permitir. Entonces, esta pelea realmente en redes sociales es sobre chairos y fis y los fifis de oposición o pseudo llamada oposición. Pero fíjate, Iván, no sé rápido, porque es muy importante lo que dices y sobre todo esta imagen que mostraba Gustavo, que en realidad yo creo que justo a ese punto iba, que es el aeropuerto de Ámsterdam, me parece. O sea, Exacto. se ve igual o hasta se ve Exactamente, o mejor sea, el Felipe Ángeles, ¿no? sí, Pero sí, sí, justo sí, sí. A eso iba, Miguel. el punto o lo que dice Iván es bien interesante porque hay un fenómeno que no era un fenómeno, o sea, López Obrador llega al poder, le duela a muchos o no estén de acuerdo muchos, pero llega al poder como no había llegado hace mucho un presidente como un líder social. O sea, López Obrador sí fue un líder de un movimiento desde los 90 hasta que llega a la presidencia. Tanto que logra fundar un partido en 4 años, ¿no? O sea, de 2011 que él funda Morena como movimiento a 2015 que ya es un partido, 2014 por ahí. O sea, son tiempos récords, porque él es un líder social, le guste o no a ciertas personas. Y el punto que me llama la atención, efectivamente, Iván, mucha gente que apoye el aeropuerto tristemente nunca va a volar a partir de él. Pero lo que sí está pasando, y lo veo incluso con mi familia o con gente cercana, quieren ir. Y eso, una obra para la gente que tiene museos, que quieren ir a conocerlo, eso es hasta un fenómeno sociológico, que la gente quiere ir a conocerlo, quieren ir a ver lo que hizo su presidente, porque es por el que él votaron o por los que votaron y por defenderlo, por ver toda la parafernalia que se armó, lo cual es muy importante. Y para mí eso me gusta ver un país donde la gente siente suyas las cosas. Ese aeropuerto lo defendimos todos, dice la gente que lo defiende, ¿no? Y efectivamente, como dos cosas para cerrar, estas discusiones que yo les llamo a estos que discuten proletarios de derecha, justo los que se quejan, pero que no, ni siquiera tienen o que dicen, es que en Uber, ¿cuánto va? Nunca lo vas a ocupar. O sea, no te quejes porque tú ni siquiera vas a necesitar ese Uber. Los proletarios de derecha son como nosotros, proletarios. Yo soy un proletario, pero yo sí me asumo como proletario y sé mi papel en la sociedad como alguien asalariado, como alguien que no está privilegiado, como alguien que tiene que salir adelante día a día y por eso me gustan ciertas ideas. Los proletarios de derecha son aquellos que son una contradicción andando, que son gente asalariada, pero que defiende a la gente de dinero o que está en contra de ciertas cuestiones que hasta le convendría, ¿no? Y que son justo esos que son panistas, pero bien que tienen su tarjeta del bienestar, ¿no? Ese es un proletario de derecha. Y finalmente, de lo que decía Gustavo, que también que no quiero que se me pase como esa parte, somos una sociedad hipócrita con los pueblos originarios y con la gente que nos da identidad. Cuando llega un extranjero, lo primero que haces es llevarlo a Teotihuacán, al Museo de Antropología e Historia, mostrarle las raíces, ¿no? Pero cada cuándo te acuerdas de esas raíces o beneficias a la gente que de verdad son la representatividad de ese pueblo. Nunca.
Al contrario, los ves en el centro vendiendo cosas y ojalá que se quiten porque estorban, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa verdadera identidad nacional que justo se refleja en este problema del aeropuerto, ¿no? Qué mejor que si empieza a haber de pronto ya vuelos internacionales o si es un aeropuerto nacional, pues se venda comida nacional. ¿Por qué tiene que haber forzosamente en un aeropuerto un Starbucks? ¿Por qué tiene que haber en un aeropuerto un McDonald's? ¿Porque es la forma en la cual un extranjero se siente seguro? Pues debe de haber a lo mejor algún restaurante donde haya comida genérica, rápida. Pero pues oye, bienvenido a México. Aquí así se vive y este es nuestro país y hay que recuperarlo, porque si no, pues nos estamos haciendo provincias chiquitas de Occidente y eso no está bien, ¿no? Por lo menos a mi punto de vista. Sí, ahí por ahí si hubiera sido Puyol que tuviera una sucursal, que eso jamás pasaría porque es comida de autor, pero que hubiera sido el Puyol el que hubiera puesto ahí una sucursal en el AIFA, ya ni te cuento que pasaría a aplaudir, yo creo que pasaría desapercibido para empezar que venden tlayudas, ¿no? Entonces, este doble discurso, ahorita ponía yo la imagen de un aeropuerto que si de primera instancia le hubieran dicho a la gente, miren, así está quedando el nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles, pegarían el grito en el cielo y dirían, esto es la central de abastos, ¿no? Denigrando, como lo decía Iván, sin conocer la magnitud de lo que representa una central de abastos. Y es el aeropuerto de Ámsterdam, ¿no? Pero entonces ya cuando la gente se saca una foto en ese aeropuerto y dice aquí en Ámsterdam, entonces otro sentimiento, otro mensaje, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente está muy arraigado. Y lo más desafortunado es que, híjole, perdón por la expresión, tal vez va a sonar muy fuerte y me disculpo si alguien se siente ofendido, pero lo peor es que no entienden, o sea, no entienden que están desfasados de una realidad social. O sea, no entienden que el clasismo, no entienden esto que no abona y que afecta, ¿no? Y que denigra a nuestros connacionales. Más que, yo creo que más que no entiendan, creo que les da miedo, ¿no? Les da miedo como no enterarse, sino convivir con esa realidad, güey. Y quizás salir de su zona de confort en el sentido de yo estoy más hacia, como lo ha dicho en el manual, yo estoy más hacia la parte pues trabajadora, obrera o proletariada, como lo acaba de decir Miguel, que hacia la clase FIFI. O sea, unos $10 te hace la diferencia entre ser un FIFI y entre ser, estoy siendo banales, no son los datos exactos, pero tú estás más cerca de la clase trabajadora que de poder convertirte en millonario y multimillonario, ni se diga, ¿no? Inclusive, no sé si la han seguido, Viridiana Ríos, que también está como muy con este tema de sueldos, de salarios, de este tema de conciencia social y de clases. Tiene un libro que se los recomiendo, que se llama Las cosas no deberían de ser así. Y en este libro aborda temas con estadísticas del INEGI, con estadísticas del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, que si bien sus datos Qué son bien que sesgados, tocas ese tema. pues fue de información con la que se trabajó. ¿Para qué? Para hacer ver que pues la realidad es que la clase media en México es muy poca, o sea, pero muy poca. No porque ganes 15,000 pesos eres clase media al mes. No porque ganes 20,000 Oye, pesos, tienes que amigo, ganar arriba de fíjate que 50,000 pesos para poder ser clase media. Y eso es por persona, no por familia. sí, sí. Oye, qué bueno que abordas ese tema. Fíjate, bueno, tú que eres docente, Miguel, pero a mí me tocó en la facultad y eso no te lo platicamos, que nosotros somos egresados de la Facultad de Contaduría y Administración. No estudiamos comunicación ni nada de esto, o sea, somos aficionados a esto que estamos haciendo, pero nosotros venimos de una escuela de negocios, quizá la escuela más importante de negocios pública, ¿no? Pública, de la UNAM, allí en la facultad, ahí en CEU. Y una vez tengo una experiencia donde una vez un profesor nos preguntó que nosotros qué clase nos considerábamos, ¿no? Hay allí una ponderación basada en el IMAI, ¿no? Que te clasifica según tus ingresos, pero no solamente eso, sino también qué nivel académico tienes tú y qué nivel académico tienen tus papás y tus abuelos. En fin, son varias cosas las que te determinan como clase A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces yo me atreví a comentarle al profesor que yo consideraba que la mayoría de los que estábamos aquí éramos clase C menos,
¿no? Por las características de todos nosotros. Entonces, muy aludidos mis compañeros y muy enojados, se volcaron sobre mí, incluso el profesor, ¿no? De cómo me atreví a decir que éramos clase S menos. Y entonces le digo, bueno, entonces, ¿por qué creen que son clases E más o por qué creen que son los dueños de los medios de producción, ¿no? Entonces, comprarte un Starbucks en el nuevo aeropuerto no te hace una clase de la que no eres. Tener acceso a que tengas Disney Plus, más Netflix, más YouTube Premium, no te hace otra clase. No, y aparte, si en caso de que tuvieras otra clase, no te permite o no te da derecho de denigrar a las personas. No te da derecho a sentirse superior por la clase, ni por la raza, ni por nada de este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya nada más ahí para redondear este tema. No, pero es Y que bueno, es rápido, sí, rápido, Gustavo. Es bien valioso eso que dices, porque justo, ahora sí que así, ustedes no me habían dicho, yo tampoco lo dije, yo también soy internacionalista, estudié relaciones internacionales, igual en la FES, y hubo una clase de economía que siempre la voy a recordar porque tiene mucho que ver con lo que dices. Nuestro profesor nos dijo, siempre recuerden que la economía no es dinero, no son cosas, la economía es psicológica. Si entendemos la economía como un factor psicológico, también nos ayuda a comprender este tipo de dinámicas. Tú bien dices, comprarte un Starbucks y andar por el aeropuerto no te hace de esa clase, pero si te sientes de esa clase, es lo que dice Iván, les da miedo aceptar lo que son. Entonces, si yo con lo poco que tengo, por eso el crédito, o sea, son las tiendas de raya del siglo XXI, ¿no? O sea, el Electra, el Coppel, porque el crédito te hace parecer de otra clase aunque no lo seas, porque tienes el iPhone, tienes el coche, tienes la Mac, tienes la ropa de esta temporada, etcétera, etcétera. Y aspiramos a eso porque métanse a TikTok, a Instagram, yo sé que ustedes están muy actualizados en esto, pues claro que el aspiracionismo es tener una pared llena de Funkos atrás, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta un Funko? Claro que el aspiracionismo es ser como el chico Gucci, ¿no? El güey este que tienes de la ropa. O sea, las generaciones están creciendo aspirando eso, aunque no lo tengan. Luego, entonces, la tesis de mi profe me gusta mucho porque efectivamente la economía es psicológica, ¿no? En parte, sé que son otros factores, es una forma muy dramática de decirlo, pero a mí me gusta pensar eso. La economía sí tiene este valor psicológico y entonces si tú te sientes de una clase alta, lo eres, pero no lo eres. Y ese es el grave problema, porque generalmente lo debes, porque no es lo que, donde tú de verdaderamente, digamos, vives o te representas, o porque no estás preocupándote por el futuro. Te gastas toda tu lana en el hoy. Es un poco el Monopoly. Con esto cierro. Hay un Monopoly que se llama Monopoly Millennial. Y este pinche Monopoly, lo pueden buscar ustedes, la portada dice, Gas vive de experiencias porque para terrenos ya no te va a alcanzar. Es un mensaje tan propagandístico para nuestra generación que se están Pero burlando de muy real, nosotros. muy real. Pero es una burla, cabrón. O sea, se están burlando de nosotros Yo lo en la sé. caja. Güey, mejor gástate tu lana porque ya no vas a tener dónde vivir. Mejor renta, güey. Renta y vete de viaje. Entonces, por ahí, Gustavo, lo que decías me llamó la atención y por eso quería como comentar rápido porque sí es algo que puta, es fuerte. ¿qué mensaje ahí, Miguel? Uno como docente, o bueno, tú como docente, yo creo que debe de ser lo más imparcial posible en temas tan delicados que se pueden desvirtuar, pero creo que, híjole, es bien importante sembrar una contextualización a todo lo que vivimos, ¿no? No sé si ahí tú como docente seas partícipe de esta semillita, ¿no? Yo soy muy cuidadoso en la postura política. Es decir, por ejemplo, con el presidente yo no les digo, oigan, salgan y vayan y voten en la revocación y digan que sí. No, no, no. O sea, soy muy respetuoso en eso e incluso yo te doy una clase que se llama actualización periodística, donde analizamos mucho crisis, situaciones y pues analizamos al presidente como tal y lo bueno, lo malo, etcétera. Y trato de ser imparcial. Donde sí soy muy abierto con lo que soy en mi ideología, que creo que es distinto. Mi postura política a mi ideología. Y en ideología sí me manejo mucho como, o sea, soy muy abierto porque es lo que soy. Entonces yo ahí sí justo les digo a mis alumnos lo del Monopoly, lo del Instagram, lo de las aspiraciones, lo del crédito. Yo a mis alumnos también doy economía en el primer semestre. Cuando me toca primer semestre doy introducción a la economía. Y siempre les digo esto del crédito. Tengan cuidados. El crédito, no sé ustedes, creo que saben más que yo de esto, pero
el crédito es una buena palanca para el desarrollo. Incluso había murales que decían eso en la época de la revolución, el crédito como palanca del desarrollo, es decir, para un negocio que está bien fundamentado y que te quieres apalancar, para emprender, pero el crédito para comprarte algo que quieres y no necesitas es lo peor que puedes hacer. Entonces yo ahí soy muy abierto con mis alumnos en cuestiones ideológicas, porque sé que hay otros maestros con otras posturas que los van a contrastar y que ya mis alumnos tendrán el criterio de decidir qué pensar, pero donde sí soy muy cuidadoso en lo político, porque creo que ahí cada quien tiene la libertad de pensar y de votar y de pertenecer al grupo que quiera. Pero sí, en lo ideológico es inevitable, no puedo porque es lo que soy, ¿no? Entonces, pues me dedico a ciencias sociales y pues lo ideológico es lo que es, ¿no? Hay una línea bien delgadita, ¿no? Entre esos dos, hay que ser como muy cuidadosos porque puedes pasar de hacer proselitismo incluso, o de que no te tomen en serio y entonces hay que ser bien cuidadosos. Pero vamos, ya cerrando, Iván, si quieres algún comentario, alguna pregunta, ya para que pasemos a pues alguna de las cosas que hace Iván, ¿no? Ya más en concreto, ¿no? Algunos libros que nos recomiende, algunas actividades. Iván, no, Si Miguel, quieren güey. ir cerrando con algún... Perdón, Miguel. Perdón, Miguel, para ir pasando a lo que hace Miguel. Bueno, Iván te dije, Iván, si quieres agregar algo, güey. ¿Alguna pregunta Sí, o algo pues más así? que nada quisiera tocar con ustedes el tema así de manera bastante breve, porque apenas ayer en la noche se difundió este famoso video. No sé si ya tuvieron oportunidad de verlo. Un video donde varios artistas, que son alrededor de 40, de estos famosos artistas que hemos venido viendo que se les han venido sacando sus trapitos al sol en el sentido que tenían subsidios con el gobierno o tenían programas que el gobierno los apoyaba directamente. Un Eugenio Derbez, donde le daban 10 millones de pesos por hacer cine basura desde mi punto de vista, pero bueno, cada quien, como lo comentó Miguel, tiene su criterio. Salieron a decir que cambien, ahora ya, como ya el IFA ya fue construido y ya se hizo y además ya se inauguró, ya no lo pueden atacar, al menos no de momento. Ahora ya van con el Tren Maya, que es la última obra que tienen que entregar porque la que sigue es Dos Bocas. Entonces ahora van con el Tren Maya a atacarlo y bueno, el sustento es que en efecto está pasando por manglares, por cenotes, por mantos acuíferos y quieren que cambie la ruta, ¿no? Pero pues a mí, no, muy, 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 muy particular, se me hace pues bastante raro, ¿no? Que después de que ya vieron que no pudieron con una obra, ahora sigan pues la corona, la joya de la corona, ¿no? Que es el Tren Maya. Que esto, pues si bien yo estoy consciente porque yo lo vi cuando fui a Mérida, sí se están talando árboles, sí se están haciendo reubicaciones de los mismos árboles. Creo, hasta donde yo sé y he investigado, se está haciendo una reforestación. ¿Para qué? Para que no quede esto. Ahora, aquí quizá ya basándonos en un tema un poco más pues de economía o un poco más de empresarial, ¿qué vamos a preferir, no? Las potencias, las grandes potencias siempre han preferido pues el hecho de, pues sí, las ventas, el tema del costeo a ¿cómo se llama? Los recursos naturales. ¿Por qué? Porque pues tienen recursos naturales de otros países que han saqueado. Pero entonces aquí la pregunta o mi pregunta sería, ¿hasta cuándo nosotros vamos a preferir siempre cuidar nuestros recursos si al final de todos modos terminan llevándose los países que los aprovechan de cualquier manera? Entonces, ¿por qué no lamentablemente sí dañar la naturaleza, pero para que se quede beneficio con las comunidades y con las personas que están ahí? Y sobre todo por el turismo, porque esa es la realidad, es para incentivar el turismo en esa zona del país. A mí me da miedo que realmente caigamos en ese discurso de estar sentimentalizando lo de los recursos naturales, porque para que ya quieren que vayamos con este tipo de mensajes. O sea, este señor, Albarrán, ¿no? Que fue vocalista de Café Tacuba, se le ve primero el teleprompter en el reflejo del teleprompter en las gafas. Y es un descontextualizado que a mí me da miedo, ¿no? Porque le sugiere al presidente que recorra el país. Entonces ahí estás hablando de alguien que, para empezar, que no conoce el trabajo que hay detrás de Andrés Manuel, ¿no? Que es la persona que más ha recorrido los municipios, que conoce todos, que los ha recorrido 2 veces, y que por supuesto sabe las dos caras del sureste, ¿no? Porque el sureste, internacionalmente, nuestro sureste es conocido, ¿no? Ahí el Caribe mexicano es internacionalmente preferido por muchos viajeros,
pero hay dos caras de la moneda, ¿no? Una, la parte bonita de los all inclusive, y la otra cara es todo lo detrás, todas las comunidades que hay detrás y todas las carencias y toda la explotación de la gente que viene dejando estas super obras privadas, ¿no? Entonces creo que con esta obra pues, no se va a priorizar ahora a los que tienen la lana como para sacar para sacar este tipo de spots, ¿no? Yo creo que va para ahí el asunto. Y yo creo que ahora va a beneficiar la derrama económica a las comunidades, no tanto a las empresas privadas, que por supuesto van a ir de la mano, porque hay que decirlo, va a haber por supuesto beneficios para empresas privadas, pero yo creo que va a ser algo más integral. Esa es mi opinión. Me gustaría saber, Miguel, que... Fíjate, o sea, algo que dijo Iván, nunca lo había pensado así, la verdad, ¿no? O sea, como de tanto cuidamos los recursos para que un día llegue alguien y se los lleve, o lo que ha pasado, pues en zonas como las zonas sagradas de los huicholes en San Luis Potosí, ¿no? O sea, que las mineras canadienses los tienen asediados, los tienen violentados y nadie dice nada. O sea, ¿dónde está Rubén Albarrán para ir a defender a los huicholes, no? Entonces, creo que sí también, por ahí una justificación era, no, es que Rubén Albarrán siempre ha estado a favor del ambiente porque también se quejaba del aeropuerto de Texcoco. Bueno, entonces Rubén Albarrán quiere vivir en el Pleistoceno, ¿no? O sea, que se vaya a vivir a una comunidad rastafari de Jamaica y que viva cosechando su comida y pues sí, o sea, porque el desarrollo tiene que llegar en algún momento si queremos aspirar a ser un país de otro calado. Y gran parte de juzgar a un país desarrollado viene de sus comunicaciones. ¿Qué tan comunicado está un país? Eso ayuda a ver el desarrollo de una nación. Ahora, esta hipocresía también del cuidado ambiental, porque es una hipocresía grande, hay países que tienen una huella ecológica tremenda, países de Europa del Norte, países como Alemania, que precisamente dan un subsidio anual para cuidar la selva del Amazonas, que es el gran pulmón internacional, y que justo tienen sus empresas, sus fábricas, y que ese subsidio ayuda a mantener la selva. Ahorita justo estaba buscando ese dato porque hace tiempo hice un texto sobre la selva y precisamente en esta investigación está en una, a Barlovento Informa, se llama el medio donde yo trabajaba, y que precisamente ahí se publicó, no encuentro el nombre de este programa, pero es un subsidio internacional, donde las grandes corporaciones que contaminan, pues pagan por contaminar. Dicen, bueno, yo le doy un dinero a la selva del Amazonas, pero sigo contaminando. Entonces, hay una gran hipocresía en esto del cuidado ambiental. Y tampoco creo o sea, por otro lado, lo que no se está hablando es de todos los árboles que está sembrando el programa o los programas federales de Sembrando Vida y de todo este rollo. Ahora pueden decir, no, esto que mi papá es campesino, mi papá es beneficiario de estos programas. O sea, yo lo digo de primera mano. Y es un tipo que en parcelas que tiene en el Estado de México, y que son parcelas de nopales así a lo loco y que nada más de pronto se podía sacar la tuna y le dejaban ganancias ínfimas o a veces ni siquiera ya ganancias porque era más caro pagarle a alguien que las cuidara. Está sembrando árboles ay, no me acuerdo, es una frutita ahí chiquita, el piñón, árboles de piñón, no sé si es una fruta, pero bueno, son arbolitos de piñón que son cientos o creo que 1,000, 2,000 árboles sembró y que esos, así como mi papá que tiene poquitas hectáreas, un montón de campesinos están sembrando y que de esos no se dice nada, ¿no? Otra vez, ¿dónde está Rubén Albarrán y este grupo para decir, oigan, pero pues en todo el país también se está recuperando y son unas por otras? Si nos vamos a esta parte del supercuidado ambiental, pues vámonos a lo que decía Andrew Fluth, un teórico irlandés del primitivismo, que él precisamente hace un estudio y dice, para que pudiéramos vivir sin molestar a la naturaleza, tendría que desaparecer el 90% de la humanidad para que sea autosustentable. Pues entonces vamos a empezar a desaparecernos para respetar a la naturaleza. Hay que cuidarla, sí, por supuesto, pero hay que saber balancear una cosa con otra. Entonces, yo creo que lo del Tren Maya más bien, hay que tener respeto por las comunidades que tienen ahí sus tierras, hay que priorizarlas también para los negocios, así como a la señora de las doraditas en el aeropuerto, también que sean las comunidades los que comercien, los que obtengan ganancias. Hay que cuidar a los animales, por supuesto, darles hábitats, no sé, zonas protegidas, reservas,
pero tampoco podemos irnos a los extremos, ¿no? Que ese es el gran problema, que somos sociedades maniqueas donde o todo bien o todo mal. Veamos los grises. Cosas criticables, sí las hay, pero también hay que ver lo que sí están haciendo por otro lado para minorar ciertos daños que pudiera causar este proyecto, ¿no? A mí esa es mi perspectiva. Perfecto. Sí, sí, claro. Ese es a lo que queremos llegar en este tipo de espacios, ¿no? Ni todo negro ni todo blanco. Dar el escenario y que el que nos escucha y el que nos ve también nos dé su opinión y es complementaria, ¿no? Siempre es importante escuchar la opinión de todos y sobre todo a los más afectados o los más beneficiados en este caso. Bueno, pues vamos, si quieren, ya cerrando, ya es tiempo de ir cerrando. La verdad es que disfruté mucho el podcast, no sé, Iván, pero la verdad es que disfruté Totalmente. mucho del espacio, disfruté mucho de Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que superó por mucho mis expectativas. Eres un tipazo, güey, y qué chido conocer personas como tú acá en el Facebook. Y bueno, pues si nos quieres platicar un poquito acerca de lo que estás haciendo ahí por ahí, no sé si los fines de Tus libros, semana, nos ibas a comentar, alguno de tus libros, libros, te alguna de podemos tus seguir. novelas. No, pues al contrario, los tipazos son ustedes y seguro toda su audiencia. Neta, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder intercambiar ideas de forma inteligente, que eso es algo que tenemos que priorizar en las redes. La discusión se lleva a la ofensa. Cuando ya no tengo argumentos, te pongo un meme. No, o sea, hay que hacer inteligencia, ¿no? Y no por estar en desacuerdo podemos o tenemos que entrar en conflictos, ¿no? Creo que aquí confluimos mucho con nuestras ideas, pero aunque no lo hiciéramos, la inteligencia no está peleada con la divergencia, ¿no? Entonces hay que fomentar esto en redes de tener argumentos, de poder defender una idea, no a partir del sentimiento, sino de un raciocinio, ¿no? Entonces les agradezco mucho el espacio, se nota que es un espacio de este tipo y no, pues muy, muy agradecido con ustedes. Sobre mis proyectos y lo que hago, pues les decía, yo me dedico a escribir en una parte de mi vida profesional, me dedico mucho a tratar de hacer buenas historias de ficción a través de varios libros que aquí tengo algunos como para mostrarles, ¿no? Mis libros, uno es El amor no es suficiente, que es este de aquí, que es una novela. Otro se llama Peor es nada, que fue el primer libro que escribí, que puta, este libro tuvo mucho éxito en su momento y lo sigue teniendo, pero vendió muchos ejemplares porque le llegó mucho a los chavillos y chavos de secundaria prepa empezaron a leer y fue chidísimo. Este es el de las narraciones del México profundo. Si quieren conocer un poquito más de ese, pueden irse a YouTube a poner Miguel Alejandro Rivera, Narraciones del México profundo. Y tengo la dicha, y de verdad lo digo, es una dicha enorme de participar con la Brigada para Leer en Libertad. Y hay muchos videos con ellos leyendo los cuentos. O sea, ahí pueden ver tal cual la narrativa. Cierren los ojos y escuchen y para imaginar, ¿no? Mi última novela, que es Dios te salve, que es una novela sobre un periodista, está entretenida, y no sé por qué no tengo por aquí uno que se llama Ella no sabía nada de Bakunin, que esa novela también me gusta mucho y que habla un poco sobre anarquismo, ¿no? A través de una narrativa literaria. Finalmente, del último libro que saqué, este sí es el último, que es del que hablábamos hace un rato, que se llama La vida sin nosotros, la desaparición de personas en México, Chile, Argentina y el Kurdistán, voces de víctimas y especialistas. Este libro es un aporte muy humilde a esta problemática porque trata de humanizar a la gente que desaparece a través del testimonio de sus madres que lo siguen buscando. No solo son cifras, son seres humanos que viven una problemática muy, muy fea en un país donde las autoridades en algún momento estuvieron coludidas o en algunos estados siguen coludidas y llegan las víctimas a quejarse y obtienen pocos resultados, burlas, amenazas. O sea, aquí hay testimonios de líderes sociales de Guanajuato que van al MP, levantan denuncias, dejan datos, obviamente, teléfonos, tal, y a la media hora a esos teléfonos ya los están amenazando. Entonces dices, güey, o sea, aquí hay una colusión tremenda. Entonces, este libro es un pequeño aporte que trato de hacer con mucha humildad porque es un tema muy fuerte y lo decía ayer con unos compañeros del periódico donde trabajo. Es el primer libro que no me da gusto que salga, porque ojalá no tuviera que existir, pero hay que hacerlo y hay que hablarlo y era un proyecto que yo tenía. Y este lo pueden descargar en la página de la Brigada para Leer en Libertad. Se meten ahí, hay libros gratuitos
en la página dice ver más, ver todos, algo así, ver todos los libros, y por ahí lo buscan, es esta portada amarilla, le sale la imagen, lo pueden descargar o me pueden seguir en las redes sociales, Miguel Alejandro Rivera en Facebook y @Miguel Ale Rivera en Twitter y en Instagram, para que estén al pendiente de las presentaciones, porque seguramente ahí la brigada lo va a regalar en físico, como lo tengo yo ya acá. Entonces, pues eso es como lo que les puedo decir en general. En Instagram hago un ejercicio que se llama escritor de barrio, entonces de pronto les regalo como cuentitos acompañados de una foto a mis seguidores, ahí la gente que pues me da el follow, ¿no? Entonces pues es muy chido, es divertido y esa es como la parte lúdica de mi trabajo, la literatura, pero pues trato de hacer periodismo y pues ahí están bienvenidos, en mis redes trato de estar al pendiente, cualquier cuestión a las órdenes y pues agradecer otra vez el espacio, ¿no? Ojalá que si algún día me pueden leer, la audiencia, ustedes mismos, pues lo disfruten, que es lo mínimo que espero cuando hago literatura, ¿no? Que se pasen un buen rato. Muchas gracias, Miguel. Claro que lo vamos a disfrutar. Yo disfruté desde las imágenes estas que publicabas en tu Face de algo súper cotidiano, como por ejemplo cuando una pipa de agua va a dejar agua a algún condominio, que ahí leía un breve fragmento de lo que pasaba, ¿no? Pero la forma en que lo escribes, güey, la verdad es que está bien entretenido, está bien chido. Este libro último del que hablas, qué desafortunado y qué tema tan delicado también, porque se ha ocupado incluso para golpeteo, ¿no? También, ya sabes que es un problema real y son causas justas y son causas genuinas, pero desafortunadamente se desvirtúa de repente en golpeteo. Pero bueno, yo seguramente lo estaré también leyendo, se lo vamos a recomendar a nuestra amiga Laura, que también ha venido aquí al podcast y que también ella es periodista independiente. Y pues muchas gracias, no quedo más que agradecerte otra vez, Miguel. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, Iván, si quieres agregar algo, amigo, ya para ir cerrando. Sí, no, igual, agradecer el tiempo de Miguel, la verdad es que fue muy, muy grata, pasó súper rápido el tiempo, creo que tenemos ahí, espero que no sea la única vez que vengas, tienes las puertas para cuando tú lo decidas, nada más ahí nos mensajeamos, coordinamos y listo, de cualquier tema, no solo tiene que ser de este, y pues nada, ahí muchísimas gracias también a ti, Gustavo, por tener pues este contacto, ¿no? Ser el enlace para poder tener y acercarnos a este tipo de personas que tienen mucho que aportar, ¿no? Y que como bien lo comenta en redes sociales, hay que fomentar el debate, hay que fomentar la lectura y no nulificarlo, no hacerlo menos, sino solo estar pues compartiendo memes. También hay que utilizar las redes sociales para hacer dentro de nuestra trinchera algún cambio o algún impacto que podamos tener, creo que siempre es bienvenido. Entonces, pues de mi parte también muchas gracias y pues nada. Coméntenos, compartan el video, el podcast, cualquier pregunta, por favor, ahí estaremos leyendo muy atentos y espero que no sea la última vez que estés por acá, Miguel. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo en la próxima emisión.